Una película absolutamente independiente, de bajo presupuesto y con prácticamente ninguna cobertura mediática, o al menos prácticamente ninguna cobertura mediática positiva, va camino a convertirse a apenas 3 días de su estreno en uno de los mayores éxitos de taquilla en 2023. Millones de personas de los Estados Unidos están amontonándose para verla, y otras decenas de millones que viven en países donde todavía no se está exponiendo buscan en forma desesperada una manera de acceder a ella. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se trata de una historia brutalmente conmovedora, heroica y, para colmo, basada en la vida real. Un justiciero solitario rescatando a criaturas, como pueden ser tu hijo, tu nieto, tu hermanito, del peor de los destinos que puedas imaginarte. Se titula Sound of Freedom, Sonido de Libertad, y tal vez sin proponérselo está causando una auténtica revolución cultural. Ahora, ¿qué es lo que me indigna a mí? ¿Por qué yo, que soy un periodista que trata temas políticos, estoy haciendo este video? Porque por increíble que parezca, hay cada vez más voces que están atacándola, boicoteándola y hasta sugiriendo que la censuren. Tal como oyen, por una vez que un film actual le hace honor al séptimo arte y busca concientizar sobre una situación tan terrible como es la esclavitud en pleno siglo XXI, los supuestos justicieros sociales, los inquisidores progres de la posmodernidad encienden la hoguera, tanto para su protagonista Jim Caviezel, como para su director, el mexicano Alejandro Gómez Monteverde, y hasta para Mel Gibson, quien de manera gratuita, solidaria y desinteresada, palabras que evidentemente no existen en el diccionario de Hollywood, ha contribuido a promocionarla, recomendándole a todos sus seguidores que vayan a verla. Disturbing problems in our world today is human trafficking. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién puede estar en contra de una causa tan noble? Probablemente la más noble de las que puedan existir. Estamos hablando de la defensa de la vida y de la libertad de los más indefensos, de los niños, y además de los que ya nacieron. Pero bueno, la respuesta es mucha más gente de la que cualquiera podría pensar en un principio. Así que te invito a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas mientras tú lo estás viendo, aunque me permito sospechar que quizás no lo haga. Y te invito a quedarte hasta el último minuto para enterarte de todo. Sonido de Libertad, Sound of Freedom, se estrenó el martes, sí, este martes, el 4 de julio. Y no por casualidad en el aniversario de la independencia de Estados Unidos, un país que, aunque no ha logrado mantenerse fiel a los principios de Thomas Paine o Benjamin Franklin, nació para ser libre. La primera proyección pública de Sound of Freedom convocó, escuchen bien, a 500 veces más personas de las que visualizaron en redes el precario discurso presidencial de Joe Biden frente a un puñado de militares, en medio de una barbacoa en la Casa Blanca que horas antes había estado clausurada, ya que el servicio secreto encontró una célebre sustancia blanca e ilegal allí adentro. Literalmente lo pueden corroborar en el New York Times si gustan. Esa es la situación de la Casa Blanca bajo la administración Biden. Pero bueno, las primeras impresiones de quienes salieron del cine y lo comentaron en sus redes explican perfectamente por qué se dio este fenómeno. La película es una flecha directo al corazón, y no en un sentido meloso, cursi o amarillista, no. Apela directamente a la conciencia social del espectador, con una desgarradora trama basada en hechos reales que no por desgarradora le quita lugar a la esperanza. El largometraje toma como material de inspiración la heroica misión de un solo hombre que busca salvar a niños de las manos de traficantes de personas en América Latina. Es protagonizada, como dijimos, por Jim Caviezel, que es el actor que le dio vida a Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo. Por cierto, dirigida por Mel Gibson, muy célebre en el año 2004 cuando se estrenó. No está solo en este evento. También cuenta con las actuaciones de Mira Sorvino, conocida por su papel en Más allá de la vida, Bill Camp en Gambito de Dama, José Zúñiga, famoso por Crepúsculo, y Eduardo Verástegui, que actuó en Hijo de Dios, quien también es productor de la misma. Verástegui ya nos adelanta un poquito del
espíritu de este trabajo. Declaró en una reciente entrevista a Infobae que aceptó esta propuesta sabiendo que perderá dinero frente a otras porque sintió que era una obligación moral. No me quise quedar callado porque el silencio estimula al verdugo. No puedo repudiar la problemática de los niños raptados en América Latina y esperar que otro haga algo al respecto. Debo hacerlo yo. Al segundo día del estreno, el miércoles 5, Sonido de Libertad ya superaba a Indiana Jones y El Dial del Destino. Otro nuevo fracaso progre deconstruido por Disney, que se enfrenta a pérdidas económicas récord por seguir esmerándose en adoctrinar a un público que ya no quiere ser adoctrinado. Y hay una diferencia muy reveladora para empezar a contextualizar la bronca que a algunos les está generando esta película recomendada por Mel Gibson, Sonido de Libertad. Y es que contó con un presupuesto minúsculo en relación a la espectacular demanda que está teniendo. 14.5 millones de dólares. Todos los actores trabajaron muy por debajo de sus pautas salariales promedio. En tanto que Indiana Jones 5 contó con 295 millones de dólares, es decir, 20 veces más, y no logra alcanzar las mismas cifras de audiencia. Mientras por un lado tenemos a la compañía de entretenimiento más poderosa del planeta, Disney, que en su día trabajó literalmente con la Alemania nazi, porque la fundó un verdadero racista, irrepudiable racista, ahora trata de darnos lecciones de moral. Por el otro lado tenemos a la modesta Angel Studios, que recurrió ni más ni menos que al crowdfunding para conseguir los 14 millones de dólares que hicieron posible esta película tan atípica y tan incómoda. De la misma manera que yo los convoco diariamente para apoyar mis investigaciones a través de Patreon, que es totalmente voluntario, no hay subsidios, el gobierno no te roba para financiarme, no hay condicionamiento tampoco de grandes poderes financieros y no hay una agenda más allá del creador. Esas son las virtudes del crowdfunding. Disney apostó por el viejo aventurero ficticio Indiana Jones, que por obvias razones ya no interpreta al emblemático Harrison Ford, pero ahora está rodeado por condimentos con cierto discurso woke que no tiene nada que ver con los guiones anteriores. En cambio, Angel Studios, una empresa privada, competitiva y evidentemente en ascenso, apostó en Sonido de Libertad, jugándosela por una trama electrizante, basada en la historia real de Timothy Ballard, un ex agente de la CIA que renuncia a su trabajo para el gobierno federal norteamericano con el fin de dedicarse a salvar a niños apropiados por los cárteles y los traficantes de personas. ¿Por qué renuncia? Bueno, porque evidentemente desde el Estado es muy difícil combatir al crimen, porque el Estado es parte del crimen. Es más, como decía el gran Spooner, el Estado es la mayor expresión del crimen organizado. Bien lo sabemos los libertarios. Y aunque no se ahonda demasiado en esta materia, obviamente la película generará profundas inquietudes en una clase política que se ha acostumbrado a que la gente de la farándula viva adulándola, cortejándola y promoviéndola. Acá la política no queda bien parada, todo lo contrario. Ballard, que es un señor de carne y hueso, repito, esta historia es real, pasó años analizando la trata en países latinoamericanos, especialmente en México, y se considera a sí mismo un abolicionista moderno. Como los grandes liberales estadounidenses del siglo XIX, el propio Lysander Spooner, Henry Thoreau y John Brown, que entregó su vida para liberar esclavos cuando ningún gobierno, ni el del sur ni el del norte, se lo consentía. Y también, bueno, William Lloyd Garrison y otros grandes próceres abolicionistas de los Estados Unidos. Ballard ha declarado que esta lacra que aqueja a la sociedad y especialmente a su eslabón más débil no hará más que expandirse si no se corta de raíz, y ha hecho señalamientos francamente valientes sobre el papel de la corrupción en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de este mal. El caso es que la película se centra en el capítulo más apasionante de la vida de Timothy, que ya fuera de los servicios de inteligencia se lanza como un guerrero totalmente independiente a rescatar 127 niños cautivos en Colombia. Algo me dice que esta película no le va a gustar a Andrés Manuel López Obrador, un lacayo del imperio que juraba combatir, que le ha entregado absolutamente todo lo que le pidieron a los muchachos de la Casa Blanca y que acepta sin chistar las políticas de seguridad que le dictan desde Washington, mientras México supera el récord histórico de homicidios y entrega más vidas cada año
que Ucrania bajo la invasión rusa. Si López Obrador ya criticó al grandísimo Luis Estrada por que viva México, ¿qué le quedará Sonido de Libertad? Capaz que le salta la chiripiorca y hasta la prohíbe. Una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Presumo que tampoco le va a agradar a Gustavo Petro, el ex guerrillero colombiano que comanda un régimen narcosocialista coaligado con la FARC, quienes se dedican sistemáticamente a quitarle su libertad a niños, reducirlos a servidumbre y en ocasiones hasta hacerlos volar por los aires sin el menor atisbo de piedad, como ya he contado en mi documental al respecto, y esto es un comentario estrictamente periodístico. Pero bueno, en la película se esboza la figura del guerrillero colombiano. Ahora, hay un dato con enorme justicia poética en todo esto. ¿Saben por qué Sonido de Libertad se estrenó esta semana? Por la misma razón que acudió al crowdfunding y por la misma razón que le duele especialmente a Disney. Porque en realidad estaba lista para estrenarse hace 5 años, en 2018. Pero no se estrenó. ¿Por qué no se estrenó? Bueno, porque ya estaban todas las tratativas para que la sponsoree ni más ni menos que la mítica 20th Century Fox. Pero en aquel año, Disney se compró la 20th Century Fox, en este proceso de pulpo que expande los tentáculos, monopolizando y monopolizando, y resolvió dar de baja el proyecto. Por eso se demoraron tanto en estrenarla, por eso acudieron al crowdfunding, y por eso hoy lloran adentro de los cuarteles generales de Disney, que como advirtió Ludwig von Mises, está siendo víctima de los mismos males que los planificadores estatales. Suele pasarle a las corporaciones inmensas. Ahora me pregunto, ¿por qué Disney, que se supone que vive gracias al mercado infantil que demanda sus productos originales, canceló esta película destinada específicamente a la protección infantil? Es decir, a la protección de su mercado. No lo sé, pero leo sus opiniones en los comentarios. Volviendo a lo que hoy nos ocupa, mientras el famosísimo portal de críticas Rotten Tomatoes le otorgó a Sonido de Libertad una puntuación de 92%, una de las más altas de su historia y la más alta de 2023, el comentarista suizo-estadounidense Owen Gleiberman, de la revista Variety, consignó que Sonido de Libertad es una película de carácter religioso, lo cual no lo es. Pero peor todavía, insinuó que los interesados en verla serían a prima facie fundamentalistas de derecha que buscan una peli oscura de suspenso basada en la fe para entretenerse en un fin de semana festivo. Gleiberman, con lengua de serpiente, tendrá sus razones. Es un empleado de la Radio Nacional de los Estados Unidos. Es decir, es un empleado público. Ya hablando en aquel medio, literalmente sufragado por los impuestos de todos los que padecemos al tío Sam y al IRS, Gleiberman osó cuestionar incluso la figura de Valliard. Y no puedo poner el clip porque saltan restricciones, pero lo señaló como una figura mesiánica. Dato: Valliard no solamente es un héroe de la vida real que le salvó la vida a 127 chicos, sino que no pidió prácticamente nada a la productora, más que se le realice una modesta donación a su organización sin fines de lucro dedicada a esta problemática y que Jim sea el actor que lo encarne. De hecho, después del rodaje, según sus declaraciones, se hicieron amigos íntimos. Además, su exposición pública es bastante moderada y hasta el momento no ha crecido pese al éxito rotundo del estreno. Así que no lo veo muy mesiánico. Ahora, lo gracioso es que Valliard comentó en esa misma entrevista su solidaridad por la activista sueca Greta Thunberg, que ha sido detenida por participar de protestas que transgredieron propiedad privada. Greta, la que nos grita desde 2016 cómo debemos vivir y que nos amenaza con el fin del mundo si no hacemos lo que ella quiere. Aunque convengamos que está empezando a perder un poquito de fuerza su relato desde que predijo el apocalipsis para el pasado mes de junio. No será Greta la mesiánica, estimado Owen. Pero bueno, en fin, a Owen le indigna que Angel Studios se haya dedicado a producciones como The Chosen, una miniserie basada en la vida de Jesús. Eso le parece suficiente para desacreditar como reaccionarios conservadores a los espectadores
colaboradores de Sonido de Libertad, que es otro producto distinto. Y les digo yo, que soy agnóstico, que no hay que ser un genio para darse cuenta del nivel de falacia que hay en sus argumentos. Me atrevería a decir que los puritanos del pasado, esos que andaban cercenando besos y tapando la sangre en la era dorada de Hollywood, los que perseguían a cineastas como Hitchcock, agitando su famoso código Hays, han reencarnado en estos señoritos socialistoides, alérgicos ya no solo a cualquier obra que contradiga sus prejuicios y sus estereotipos sobre la vida humana, no, sino a cualquier obra que no milite por sus principios. Porque estos progres hablan muchísimo de tolerancia, pero no la practican. De hecho, la ignoran por completo. Son verdaderamente totalitarios. Como en Sonido de Libertad no hay ideología de género, no hay diferencias étnico-culturales entre victimarios y víctimas, como no hay alarmismo ambiental, parece que no encuentran nada digno de mención, porque nobleza obliga, hasta el señor Gleiberman mencionó algunas virtudes de esta película de acción, pero la infinita mayoría de sus colegas no ha dicho nada. Absolutamente nada. Un silencio mediático total que sorprende y que se interrumpe solo para dar lugar a ataques mucho más furibundos que el de nuestro amigo Owen. Tenemos el ejemplo del periódico británico The Guardian, otrora prestigioso, creo que ya no lo es, que en un título para nada balanceado directamente sentencia Sound of Freedom, especulando que llama la atención de conspiracionistas de la secta Q, una facción muy radicalizada del movimiento trumpista, sobre la que ya me he pronunciado varias veces en su momento y por supuesto de manera muy crítica. Ahora, me pregunto cómo puede atreverse el columnista de The Guardian, Carlos Bramesco, a tildar de paranoica esta película que no contiene absolutamente ningún mensaje político, ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo puede asumir quiénes son las personas que van a verla dentro de esos millones de anónimos que se acercan a las salas de cine? ¿No será él el paranoico? ¿Es paranoico acaso hablar de un drama tan terrible como la trata? Las Naciones Unidas, que me imagino que Bramesco o por lo menos The Guardian respetarán como fuente de información, ya advirtieron en un informe global de 2021 que los casos en cuestión se triplicaron en los últimos 15 años. Pero Bramesco sigue asestando golpes caprichosos a hombres de paja. Dice sin ninguna evidencia que Angel Studios apunta a una audiencia sustancial y ansiosamente organizada, y que si se sigue la red del dinero se llegará a la rancia ultraderecha. No aporta ningún nombre, ningún dato, ninguna ruta. Pura fantasía. A su vez dice que vibra en una frecuencia tóxica que perfora los tímpanos. Yo los invito a leer la columna entera por ustedes mismos, la dejaré en los comentarios. Es realmente insólito. No he visto nada que se le parezca. Además, se queja de que en el film los traficantes sean rebeldes. Le hace guerrilleros colombianos. Teléfono para Petro. Capaz le estaban dando algún chequecito a los de The Guardian. Se queja de que sus clientes sean depredadores ricos, como si no lo fueran en el mundo real. Y también se queja de que una placa final en esta película advierta que el centro de este negocio perturbador es Estados Unidos y que se mueve alrededor de 150 billones de dólares al año en este oscuro mercado. Todo aquello información sólida que evidentemente The Guardian no es capaz de refutar y ni siquiera intenta hacerlo. Bueno, después me sorprende que portales como Sensacine, entre muchos otros, estén aprovechando para reflotar las polémicas de Mel Gibson. Que por qué Mel Gibson ya no va a trabajar con marcas, que por qué ella no va a hacer grandes películas, que porque tales dichos controvertidos en el pasado, que alguna vez manejó borracho. Básicamente están saliendo a paliar a Mel Gibson justamente ahora que Mel Gibson ha recomendado de manera solidaria esta película. Le habían pedido también que se pronuncie a George Clooney, pero George Clooney no lo hizo. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, porque George Clooney, por ejemplo, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, una institución poderosísima de la élite geopolítica norteamericana, integrada históricamente por los Rockefeller, por Kissinger, por Bill Gates, por todos estos personajes. George Clooney es embajador plenipotenciario de las Naciones Unidas, es un hombre que invitaba a su casa a cenar a quienes votaran por Hillary Clinton en 2016, pero al parecer no tiene sensibilidad para los niños secuestrados. Bueno, George Clooney se retrata, pero a George Clooney no lo critican, critican a Mel Gibson. Búsquenlo, Google, última semana, noticias. ¿Están criticando a George Clooney? No, están criticando a Mel Gibson. ¿Por qué están criticando a Mel Gibson? Dedúzcanlo ustedes. Ahora, estos señores que critican a Mel Gibson, ¿cuánto han dicho por todos los actores y directores como Woody Allen, que se han vinculado, por ejemplo,
al famoso especulador financiero Jeffrey, ¿no? Sujeto vil, precisamente, que se aprovechaba de mujeres muy jóvenes. O por Harvey Weinstein, que fue un magnate, un pope de Hollywood, tanto de Hollywood como de la política. Todos estos muchachos, ejemplo Leonardo DiCaprio, a quien le dedicamos este documental, los invito a verlo, que hace negocios con Gates, que hace negocios con Musk, que está metido en la ONU, que está metido en el foro de Davos, se sacan fotos con los políticos demócratas, hacen campaña para los políticos demócratas, hacen campaña para las guerras. Leonardo DiCaprio se dice pacifista, pero le dona armas literalmente a Zelensky, en lugar, por ejemplo, de esmerarse en rescatar a las víctimas ucranianas de la atroz invasión rusa. No tienen ningún problema en pedir que voten por Hillary Clinton, una criminal de guerra, o por Joe Biden, un criminal de guerra, o por Barack Obama, el hombre que lanzó más bombas en la historia de la humanidad. De hecho, son socios comerciales, pero nadie critica a Leonardo DiCaprio. Recomendado mi documental si quieren conocer quién es. Lo mismo con Madonna, también tengo un documental al respecto, en clave política, cómo Madonna pasó de ser una artista pop muy respetable a una herramienta estrictamente política que ha llegado a hacer campaña por políticos demócratas exmilitares que se jactaban de cuánta gente liquidaron en las invasiones norteamericanas. Estos son los progres. Y ellos son intocables, a diferencia de Mel Gibson, a quien yo no estoy defendiendo, pero estoy mostrando la hipocresía. Y tantos más. Alec Baldwin, activista del desarme que terminó disparándole a una compañera de rodaje y quitándole la vida. Él no tenía tampoco ningún problema en abrazarse con los Clinton y tantos personajes. Que hay que recordar, por ejemplo, el famoso empresario informático John McAfee, que se fue de Estados Unidos por problemas tributarios ilegales, que se había tatuado que no se iba a quitar la vida, pero que sin embargo apareció ahorcado en una celda de Barcelona, en circunstancias bastante extrañas, llegó a comentar lo siguiente. When I went on the run in Belize, I had friends in the U.S. Embassy in Belize. I knew what was coming down. I'm not stupid. I had arranged with the head of security. I was going to come in. He said, "Sir, we have it from the highest authority. We are not to allow you entry into the U.S. Embassy." Understand me. Who was the highest authority of the State Department? Hillary Clinton. I'm an American citizen with a f***ing American passport. I'm sorry. I'm not wanted in America. I've got no crimes in America. Is it not a reason to say, I don't think I'm going to vote for you? And yet you're here now. For a month and a half, I was on the run. The reason that the government wanted to collect me was that after they had raided my property in 2012 in the jungle, shot my dog, abused me, destroyed $500,000 worth of my property over a bogus charge, I was pissed off. And so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones, that were preloaded with viral spyware. Within a week, the entire government computer system was under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information that they had set me up for that raid. I didn't find that. I did find out that the Minister of National Defense was the largest drug in all of Central America. And the Minister of Immigration, the largest human. Y esto es la declaración de McAfee. Yo no estoy diciendo que haya pruebas de esto, yo no estoy validando lo que dice, lo estoy compartiendo en un contexto estrictamente periodístico, pero consta que estas personas, estos personajes, los republicanos también, Bush también, en bastante menor medida porque no armó nuevas guerras, pero continuó con las invasiones anteriores, Trump también. Todos los políticos norteamericanos han librado operaciones militares criminales que desplazaron a muchísimas personas de sus hogares, que dejaron a muchísimos niños huérfanos y los niños terminaron en muchos casos muy mal. Este es un problema que involucra a toda la política, a la derecha y a la izquierda, completas. Y por eso yo creo que prácticamente nadie, ni siquiera los, entre comillas, conservadores, consternados por estos problemas, etcétera, están hablando de la película Sonido de Libertad. Vamos a estar muy expectantes, obviamente, en todos los países de Latinoamérica para cuando se estrene. Habrá que incluso pedir que se estrene. Yo los invito a que busquen en sus redes, a que se informen, a que compartan en los comentarios. Presiento que este no va a ser el último video que dedique a este tema porque me llama mucho la atención. Mientras Disney cae, mientras Netflix cae, Netflix donde literalmente trabajan los Obama. Yo hice un documental en su día que llegó a más de 500.000 de personas. Está republicado en este canal amigo, Perspectiva Libre, donde cuento de hecho la historia de Netflix.
Netflix, la historia de cómo es un instrumento de ingeniería social pergeniado por Mark Randolph, literalmente sobrino nieto del padre de la propaganda moderna Edward Bernays, de cómo literalmente se fusionaron con la campaña de Obama y luego con el gobierno de Obama para hacer dinero, para conseguir privilegios gubernamentales, y literalmente ahora los Obama trabajan para Netflix, como Meghan y Harry, los príncipes ovejas negras de la familia Windsor de Inglaterra y muchos otros personajes por el estilo. De hecho, en la casa de Ted Sarandos, CEO de Netflix, se lanzó la campaña presidencial de Kamala Harris. Pero a toda esta gente la perturba sobremanera que una producción totalmente independiente pueda ganarles en el mercado, porque no saben competir, porque se han convertido en parásitos de la casta política y de la clase política que los ampara, porque se han fusionado con ella y adquirieron todos sus vicios. De hecho, hace mucho quiero dedicarle un documental a Disney, como se lo dediqué a Netflix. Dejen en sus comentarios si les parece una buena idea. Les agradeceré mucho que compartan este informe en todas sus redes y grupos. Como siempre, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter es crucial para que llegue a más gente. Y por supuesto, a mí que, al igual que a los creadores de sonido de Libertad, no me financia Disney y no me financia ningún gobierno, me financian ustedes. Así que invitados a contribuir en la opción unirse de YouTube, Patreon, Bitcoin, Mercado Pago, todos los links en la descripción y en el comentario destacado. Y recuerden que quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $5 mensuales tendrán acceso a todo tipo de contenido exclusivo para nuestros mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta la próxima. Pero antes, atentos este fin de semana a los estrenos que tenemos sobre el caso OceanGate, conclusiones definitivas y los noticieros innominados con Nicolás Martínez Laje que vienen muy cargados. Entren a youtube.com/Los Liberales, véanlo por ustedes mismos, que no a todo el mundo le llegan las notificaciones. Chau. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.